Saludos, hermanos amados. Toda nuestra convención pinera estamos en un momento muy importante de celebración muy especial para el desarrollo de nuestro ministerio en Cuba como Iglesia Nacional. A lo largo y ancho de nuestro país se están alcanzando las ciudades, los pueblos, las comunidades, y por la gracia de Dios estamos llegando con el Evangelio de Jesucristo a tanta gente necesitada. Sin lugar a dudas estamos en un momento sumamente importante para el progreso del Evangelio, razón por la cual el apóstol Pablo se gozaba y se gozaba sobremanera, aunque esto para él significaba que continuaría preso, pero sirviendo al Señor y para la gloria del Padre después de años de prisión. Cuando miramos nuestra historia nacional, encontramos en las últimas 6 décadas que la obra de Dios ha pasado por diferentes situaciones muy particularmente importantes. La primera podríamos decir que hasta los años, comienzo de los 90 del siglo pasado, encontramos una iglesia pinera, una iglesia en Cuba de manera general, que su mayor reto fue permanecer fiel al Señor y su palabra. Iglesia que no se extendió, que no alcanzó muchos recursos, que no se multiplicó de muchas maneras, pero fue fiel al Señor y mantuvo ese legado de pasar el mensaje del Evangelio de Jesucristo de generación en generación hasta que llegara a este periodo. Hablando de los años 90 del siglo pasado, tenemos que reconocer que en ese momento se dio en llamar en Cuba lo que ha sido el período especial, un momento significativamente importante de la historia de nuestro país, donde sobre todo económicamente se vivió una crisis generalizada y realmente era muy complejo para la gente vivir en aquel tiempo. Ante esa situación, la gente empezó a ver como un horizonte nuevo, como nuevas oportunidades a la iglesia de Jesucristo y la verdad de la palabra del Señor. En ese reto comenzó a conocer la gente al Señor y de una manera casi espontánea surgieron lo que se dio en llamar las casas cultos o iglesias en casa. Ese periodo sorprendió a muchos porque no estábamos preparados para ello. Sin embargo, el Señor, con el mover del Evangelio y llegando a tanta gente, se dio un crecimiento espontáneo prácticamente y muy especial de la obra de Dios en Cuba en aquellos años. Muchos de los que hoy seguimos al Señor Jesucristo fueron hermanos que conocieron al Señor en ese periodo y hoy son siervos, hoy son ministros del Evangelio y son personas que han conocido y han crecido en su fe durante todos estos años. Si ese periodo se dio en llamar especial, considero también que el momento en que vivimos 30 años más tarde viene a ser una especie de periodo especial también. Especie de periodo donde la gente se ha visto decepcionada, se ha visto vulnerable y ha enfrentado sobre todas las cosas las consecuencias de una pandemia que aún no hemos rebasado, pero que ha tenido consecuencias para el mundo entero y por supuesto para nosotros también, trayendo situaciones muy complejas de todo punto de vista. Y no tengo duda, hermanos, que verdaderamente estamos en un periodo donde la verdad del Evangelio ha de florecer, ha de llegar a mucha gente, y aunque a veces nos preguntamos qué pasará con la pandemia, espero que por la gracia de Dios en el momento que estamos viviendo y los años que están por delante se conviertan en un periodo muy extraordinario para la extensión del Evangelio y llevar la palabra de Dios a la gente que necesita nuevamente donde anclar su fe y encontrar descanso para su alma. Así que estamos viviendo en este siglo XXI, en este mismo periodo de 2022, un momento particularmente importante para la historia de la iglesia en Cuba que no debemos desaprovechar. Como consecuencia de aquel crecimiento, se comenzó la capacitación y el entrenamiento de un liderazgo y de una juventud que no conocía, pero que se fue preparando en la verdad del Evangelio para servir al Señor. Muchos de ellos hoy están dando su fruto. Pero no podemos detenernos en el tiempo y reconocer este momento también como algo muy especial para llevar el Evangelio de Jesucristo, la formación, el crecimiento y la multiplicación de su iglesia a lo largo y ancho de nuestro país. Sin lugar a dudas, entendemos que este es un periodo de esos que se podría llamar de cosecha. Como el Señor Jesucristo vio a la gente dispersa, desorientada, y trabajó en ello y recomendó algunas cosas, creo que hoy también la mies es mucha, y quisiera recordar que el Señor Jesucristo reconoció la condición de la gente en ese tiempo como desamparadas y dispersas, como aquellos que no tienen pastor, ovejas sin pastor particularmente. Recomendó el Señor orar al Padre para que enviara obreros a su mies,
reconociendo que la cosecha era mucha y los obreros eran pocos. Pero no se quedó solamente ahí. También organizó sus discípulos para que llevaran el evangelio a aquellas ciudades y a aquellas multitudes que estaban dispersas y como ovejas sin pastor, y les envió a predicar la palabra, llevando esperanza y salvación, porque el reino del Señor había llegado. Podemos leer en particular Mateo 9, 35 en lo adelante, y todo el capítulo 10 para ver parte del desenvolvimiento de estas cosas. No cabe duda que en la historia de la redención vamos a encontrar vez tras vez a un Dios de amor y de misericordia que busca todos los recursos para alcanzar a los necesitados en la situación en que se encuentran, aunque para ello tenga que ser el mayor de los sacrificios. Fíjense si fue así, que no escatimonia a su propio Hijo, el cual lo entregó por todos nosotros. Para realizar esa labor de rescate, Dios ha llamado en todo tiempo a aquellos que habrían de ocupar el lugar e interponerse para llevar la respuesta de salvación, la respuesta de la palabra de Dios a su pueblo necesitado. Quisiera a continuación referirme a algunos que Dios ha llamado a través de la historia, a algunos que han ocupado ese momento histórico importante donde el pueblo necesita una respuesta del Creador y Dios les ha llamado y les ha enviado. Cuando hablamos de estas cosas, no podemos pasar por alto a Moisés. Sí, ese niño hebreo que fue milagrosamente rescatado de las aguas del Nilo y llegó a ser reconocido como el hijo de la hija de Faraón. En el libro del Éxodo encontramos lo siguiente para referirnos a la condición en que se encontraba el pueblo cuando Dios llama a Moisés. Podemos leer lo siguiente. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esto aparece en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10, en el contexto de que Moisés es llamado para servir al Señor. Justo antes de la conquista de esa tierra prometida que Moisés no pudo poseer, y ante su muerte, Dios llama a Josué. Otro momento sumamente importante por la muerte de Moisés, por el reto que significaba la conquista de la tierra prometida. Y Dios habla de esta manera. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Eso lo dice el Señor en Josué capítulo 1, versículos 1 y 2. No podemos ni imaginar la situación tan compleja que era para Josué y para el pueblo en ese momento. Y fue llamado para continuar una obra maravillosa que Dios había comenzado a través de su siervo Moisés. Años más tarde también pudiéramos recordar una situación sumamente importante. Nos encontramos a un pueblo que se encontraba tranquilo, las cosas les habían salido bien, había paz y relativa calma. Y ante esa condición de paz y de calma, a que no adivinen qué pasó, a que no encuentran qué pasaría con el pueblo en ese momento. Pues se olvidaron de Dios y empezaron a crear un ambiente lejos del Señor, y en esa tranquilidad vino a ser para ellos una trampa muy importante. Dice la palabra que en condiciones así el Señor sacudió las cosas de tal manera que despertó un enemigo contra ellos para demostrar lo difícil que era la vida separados del Señor. En Jueces 6:1 dice que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Así Dios los entregó a Madián por 7 años. Notemos algo y muy importante. Dios los entregó a Madián. No fue que los madianitas, ni sus reyes, ni su gente podían tomarse atribuciones con el pueblo. Dios los entregó en sus manos. Los madianitas eran extremadamente poderosos y oprimieron a Israel
sin piedad alguna. Dice el pasaje de Jueces 6, que lo que no pudieron llevar consigo, lo destruyeron. La situación fue tal que los israelitas dejaron sus hogares para vivir en fortalezas y en cuevas, porque temían por sus propias vidas. El mismo Gedeón, del cual estamos mencionando su llamamiento, se encontraba en ese momento, según Jueces 6:11, sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues allí se sentía seguro, allí estaba distante, allí podía resguardarse del peligro que significaba para ellos los madianitas. Él estaba escondido y quería también esconder el fruto de su trabajo. Así vamos a encontrar a Dios que llama a diferentes personas a lo largo de la historia en momentos bien importantes para el rescate de su pueblo, o para anunciar la palabra que necesitaba su pueblo en ese tiempo. Tales son los casos de Samuel, de Elías, de Eliseo, de David, de Isaías, de los profetas, o más tarde Juan el Bautista, los discípulos, Esteban, Felipe, Saulo de Tarso, y una larga lista de hombres y mujeres de Dios que han sido utilizados para servirle y fueron llamados a través de toda la historia. Pero la mayor situación de crisis del ser humano o peligro no es exactamente terrenal. No es del hambre que pueda experimentar o las necesidades físicas que pueda tener, aunque éstas sean bien importantes. ¿Por qué razón Dios envió a su Hijo al mundo? La respuesta la encontramos y todos la conocemos, posiblemente todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran problema del hombre es eterno y la palabra es categórica. El mismo Señor Jesucristo dijo: ¿qué provecho sacará el hombre de ganar el mundo entero si pierde su alma? El Señor Jesucristo entregó su propia vida en rescate por muchos y dejó como la tarea más importante y extraordinaria la predicación del Evangelio. La versión más resumida que podamos encontrar de la conocida Gran Comisión la presenta Marcos en el capítulo 16, versículos 15 y 16. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muchos hombres de Dios, desde su propia conversión, entendieron que la necesidad de otros era tan extraordinaria y tan importante ante el privilegio de su propia salvación, que experimentaron que Dios les llamaba para servirle y ser un medio de salvación para que otros también fueran rescatados de las tinieblas y del pecado. Hace muchísimos años ya me encontraba yo personalmente en un campamento de jóvenes en el seminario, en nuestro amado Seminario Evangélico de Cuba, Los Pinos Nuevos. Y se levantó nuestro amado hermano Norberto Quesada Mora, que hoy está con el Señor, nuestro hermano y amigo Pachito, y tomó su Biblia y abrió Lucas 10. Lo que recuerdo como si fuera ahora, ya hace más de 40 años. Y después que se levantó y comenzó a leer, esa palabra fue como un puñal que nunca más mi vida sería igual. Cuando Dios trata con nuestras vidas a través de su palabra y de su llamamiento, Él se encarga de una transformación tal que tenemos que determinar qué hacer y qué no hacer. Nuestras metas personales y sueños palidecen ante el llamado del Señor de ir en rescate de aquellos que Él necesitan en nuestro derredor. Quisiera compartir con ustedes porque no hay duda que la palabra de Dios no vuelve vacía. Hace aquello para lo cual fue enviada, y quisiera en este caso compartir con ustedes algunas ideas generales del llamado de Dios, según algunos ejemplos que hemos ya mencionado y que la palabra recoge. Número 1, Dios cumple grandes propósitos utilizando hombres y mujeres, personas sencillas y humildes como usted y como yo. Es muy común que ante el llamado de Dios para desarrollar una tarea tan importante nos encontremos incapaces y sobrepasados en extremo de nuestras posibilidades. Es muy común que las dudas nos asalten y hasta en nuestras capacidades más reconocidas nos veamos incapaces. Sencillamente entendemos que no podemos. Número 4. Ante tal situación nos parece que Dios se ha equivocado y es a otro el que debe mandar.
envía tú, Señor, a otro, porque yo realmente no estoy capacitado y preparado para ello. Ante el llamado de Dios creemos o caemos en una situación de conflicto con nosotros mismos, con las personas más cercanas, y todo viene a ser complejo y realmente complicado para nuestras vidas. Veamos como ejemplo específico de llamado del Señor y así la experiencia de algunos que ya hemos mencionado. Algunas cosas importantes que nos pueden servir para entender que posiblemente el Señor nos esté llamando para el servicio y la extensión del Evangelio en nuestra tierra y acompañar su iglesia en tiempos tan complejos como los que nos ha tocado vivir en la actualidad. Cuando algunos han declinado su trabajo y su labor misionera, otros han fracasado y la mies sigue siendo mucha y los obreros pocos, posiblemente menos que nunca. Pero bien, pensando en esto, queremos ver cómo es que Dios obra a través de su llamamiento. Posiblemente pensemos, la primera cosa que pensemos es que no somos la persona correcta, la persona adecuada para el ministerio que Dios nos esté llamando. Si estás pensando de esa manera, tú también no eres el único. No eres el único que piensa así. Muchos han tenido esta experiencia. Si leemos Éxodo 4:10, recordamos que Dios estaba tratando con Moisés para que fuera a sacar al pueblo de Egipto. Encontramos lo siguiente. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor mío, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Es más, miremos lo que Moisés le dice al Señor. Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. ¿Entendemos nosotros lo que está pasando en este caso? Moisés está diciendo que es tartamudo, que tiene algún impedimento para hablar. Pareciera que si Dios le está llamando de verdad, haría un milagro en su vida. Y nosotros como Moisés estaríamos muy felices de presentar las credenciales de un milagro, de algún don especial y llegar a ser bien elocuentes, aunque fuéramos en un momento determinado tartamudos, como diría Moisés. Pero no fue el caso. Dios dejó su condición y ese mismo Moisés le da órdenes a Dios. Le dice, manda a otro, porque realmente manda al que debes mandar, porque yo no soy el que debe ir. Así pensamos nosotros también muchas veces. Sin embargo, Dios trata en nuestra incapacidad y en nuestra situación. Y aunque quisiéramos ser cambiados y volvernos elocuentes y capaces, Moisés siguió siendo igual. Es más, Dios le da una especie de intérprete en su hermano. Ya era otro para ir con él, ya la cosa era diferente, pero Dios siguió obrando. Si miramos el caso de Jueces capítulo 6, vamos a encontrar el llamado por parte de Dios de Gedeón. Entonces le respondió Gedeón y dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Le está diciendo más o menos, Señor, te equivocaste. Escogiste una familia pobre, al menor de la familia, ni ellos ni yo podemos hacer tal cosa. Señor, te has equivocado. Lo más seguro es que debes mandar a otro, porque yo realmente no soy. Mirando también otros momentos de la historia de hombres que Dios utilizó, podemos ir a Primera de Reyes capítulo 3 y versículo 7. El texto dice, ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Una condición bien interesante. Está hablando Salomón. Y Salomón está diciendo que es joven. Muchas veces Dios llama jóvenes. Pero está diciendo que él no sabe ni entrar ni salir. Es bien interesante. Cualquiera sabe entrar y salir, ir y venir y algo así. Ahora, qué importante hubiera sido para Salomón que hubiera permanecido en esa condición de debilidad y desconocimiento para que tuviera que depender de Dios en todo momento. Porque al final la pasó muy mal y se alejó mucho del Señor. Como Salomón, los pastores debiéramos estar siempre reconociendo que no somos capaces, que no estamos preparados, que no sabemos y que estamos perdidos, porque así entonces necesitamos del Señor. El apóstol Pablo enfrentó una situación que para su vida era bien difícil.
y oyó la respuesta de Dios en lugar de la sanidad o la solución que él buscaba. Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A lo que Pablo responde: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Qué maravilla, hermanos! Ninguno podrá realizar un ministerio que glorifique al Señor en el poder de sus propias fuerzas. Es lo más importante que podemos hacer, reconocer nuestras debilidades para permitir entonces que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Algunos experimentados en el conocimiento de este asunto del llamamiento y el servicio al Señor han llegado a la siguiente conclusión. He aquí, y quiero leerlo literalmente: cumples el primer requisito para responder al llamado de Dios si has estado creyendo que no eres la persona adecuada. Por mucho tiempo pensamos de esa manera. Ya seas tartamudo, o pobre, o débil, o cualquier otra cosa quizás inútil. Si ese es el caso, empieza a pensar seriamente que el Señor te puede estar llamando para su obra. El apóstol Pablo dice respecto al ministerio y respecto a los siervos, dice él: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, los humanos, vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Leíamos 2 Corintios 4:7. Sin embargo, no es solamente esta la condición y la situación que enfrentamos cuando Dios nos llama. Nos creemos inútiles, incapaces, inadecuados. Ahora bien, otro asunto sumamente importante a la hora de hablar de llamamiento para servir al Señor puede ser lo siguiente: tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado, tengo la carrera de mis sueños, estoy logrando grandes cosas. Posiblemente esto sea bien importante. La ocupación y la responsabilidad con que estamos, en la que estamos viviendo cuando Dios nos llama. Podemos leer Primera de Reyes 19 al 21, que dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Elías le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y fue y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Habría hombre más ocupado que este? Sin embargo, entendiendo que Dios le llamaba, renunció a todo aquello, los mismos bueyes con los que araba y el arado mismo los utilizó para dar la carne y ya terminar con ese proceso de trabajo. Si miramos al Señor Jesucristo escogiendo a sus discípulos, vamos a encontrar algunos casos muy interesantes. Dice Mateo 4, 18 al 20, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Eran pescadores que estaban pescando y dejaron su trabajo para seguir al Señor y servirle de una manera muy especial. Vemos otro caso muy interesante. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le seguía. Qué interesante, él le siguió en ese mismo momento. Él estaba sentado y ante un lucrativo trabajo, mal mirado, pero que producía muchas ganancias, lo dejó todo para seguir y servir al Señor. Ahora mismo hemos echado un vistazo a algunos que exactamente al momento de ser llamados se encontraban muy ocupados, con muchísimo trabajo. Por cierto, muy diversos tipos de trabajo que se encontraban haciendo esta gente, pero eso sí, estaban muy ocupados. Mencionamos ahorita que un requisito muy importante para que el Señor te llame es que sientas, que experimentes, que te creas
que no eres la persona adecuada, la persona correcta, que no eres la persona ideal para el propósito para el cual Dios te llama. Ahora aparece otro requisito, y posiblemente muy, pero muy importante. Si estás ocupado, si tienes sueños, si tienes trabajo, si tienes una carrera brillante por delante, si tienes que hacer como algo importante, no dudes que Dios te puede llamar, porque no hay ninguna cosa que pueda ser comparada en importancia con servir al Señor y rescatar a alguna persona para la salvación. Hace unos años estaba enseñando en un curso para pastores y curiosamente se me ocurrió preguntarles qué hacían ustedes antes de responder a este llamado al ministerio pastoral. Y realmente me sorprendió sobremanera que algunos dijeran, bueno, yo estaba esperando una carrera, pero finalmente no me llegó la beca. Otros dijeron, bueno, yo estaba esperando un trabajo en el turismo, pero se cayó la propuesta. Y cosas así, realmente me sentí realmente para mí fue muy complejo ver que aquellos hermanos estuvieran tratando de servir al Señor porque no tenían otra cosa que hacer en algunos casos. Es muy importante también, y quisiera que pensemos que posiblemente tu propia iglesia, tus hermanos, tus amigos, están en este momento ocupados orando al Señor y buscando del Señor para que envíe obreros a su mies, porque verdaderamente, actualmente y como siempre prácticamente, la mies es mucha y los obreros pocos. Si estás orando por un avivamiento, si estás orando para que Dios envíe obreros y buscas del Señor, no cabe duda que Dios se proveerá de obreros para su gran obra y posiblemente tú seas uno de los cuales Dios quiere incorporar al ministerio y a su obra. Recordamos, hablando de oración y hablando de búsqueda del Señor, la primera iglesia misionera gentil, la iglesia en Antioquía de Siria. Y miremos cómo comienza su historia misionera. Dice la palabra que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y hace una lista: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Un buen número de hombres que eran siervos del Señor, profetas y maestros. Dice la palabra que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartando a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Leíamos Hechos 13, 1 y 2. No es de dudar que una iglesia que ora, que ayuna y busca del Señor fervientemente, sea una iglesia a la que Dios le habla y llama de ella misioneros para que envíe a su mies. Si hacemos un estudio del tema, nos vamos a encontrar que hoy particularmente podemos decir que la mies es mucha. Mucha gente necesitada corriendo de aquí para allá, muchos que están como ovejas sin pastor. Por tanto, hemos de rogar al Padre para que envíe obreros para llevar el Evangelio de Jesucristo, el único que tiene palabras de vida eterna. Encontramos hoy día iglesias y grupos de creyentes que han quedado sin pastor por muy diversas causas y necesitan desesperadamente de hombres fieles que respondan al llamado del Señor. Vamos a encontrar también iglesias y comunidades cristianas con un liderazgo entrenado y capacitado, preparado para alcanzar su entorno, con un equipo que puede desarrollar un ministerio en sus alrededores y acompañar a la iglesia en su formación y crecimiento. Encontramos también, sin lugar a dudas, si lo buscamos, hombres fieles que no se creen adecuados para la tarea, posiblemente con mucho trabajo y muchas ocupaciones, con sueños y metas por alcanzar, y ahora mismo Dios les está llamando. Consideramos que hoy el Señor está llamando tanto obreros para la mies, obreros que el Padre envía, pero también llamando a su iglesia para tomar en serio la gran comisión, involucrándose en oración y búsqueda del Señor, de tal manera que pueda enviar y respaldar también el ministerio de aquellos que salen de su seno para llevar a cabo la labor que Dios les encomienda. Les dejo, hermanos, Mateo 24, 45 al 51, y de ellos 2 versículos en específico que nos ayudarán a meditar en lo que el Señor quiere para sus siervos
exactamente cuando regrese por su iglesia. ¿Quién es, pues, dice el Señor, quién es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Mateo 24, 45 y 46. Y si miramos también la parábola de los talentos que el Señor refiere en Mateo 25, notamos que Él quiere que usemos con fidelidad nuestros talentos, reservando para quien así haga la bienvenida más extraordinaria y especial. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mis hermanos, les dejamos estas palabras para que cada uno medite y sea el Señor quien hable oportunamente a cada uno, mostrando su voluntad y guiando sus pasos de tal manera que pueda responder adecuadamente a lo que Él y solo Él quiere que haga con su vida. Espero que Dios los continúe bendiciendo abundantemente, ahora y siempre, y que responda con debilidad y flaqueza, pero que responda al llamado del Señor. Dios los bendiga.